¿Cómo están? Y bienvenidos a la ciudad de Bilbao, España. Ciudad llena de historia, arte y cultura que Dios mediante estaremos conociendo el día de hoy en un solo video. ¡Acompáñenme! Comenzamos esta increíble aventura en la ciudad de Bilbao desde una de las zonas más interesantes de la misma. Estamos hablando de la zona comercial o la zona moderna de esta ciudad, compuesta por este parque. Uno de los parques que tiene se llama el Parque Ibarra. Es un parque muy lindo porque fue terminado de construir o dispuesto el año 1990. Antes aquí teníamos los hornos de Vizcaya. Y hablando un poco de Bilbao, Bilbao es parte de la comunidad del País Vasco y es la capital de la provincia de Vizcaya. Esta zona era una zona muy industrial, lo sigue siendo, pero ahora también compartido ese auge con el auge comercial y del turismo, porque por ejemplo tenemos aquí a la izquierda un enorme edificio que es un monstruo, casi unos 50 pisos, es el edificio de Iberdrola, la empresa de gas más grande de toda España, y alrededor de la zona tenemos varios edificios que demuestran que si bien en el siglo XIX y XX Bilbao era una ciudad bastante industrial, siderúrgicamente hablando, también ahora puede ser una ciudad turística con todo lo que se potencia en tema urbano, con edificios que iremos conociendo alrededor de este video y en este video. Este parque representa por el nombre Ibarra a la familia Ibarra, una de las familias empresariales más importantes, hablando a nivel industrial, de toda la ciudad de Bilbao, y por eso se da el nombre al parque, el Parque Ibarra. Vamos a seguir conociendo esta hermosa ciudad. Justo al lado del Parque Ibarra tenemos el río Nervión, el río que caracteriza a la ciudad de Bilbao. Ustedes lo tienen aquí con sus 72 kilómetros, desemboca o termina en Portugalete, siendo como la pequeña Portugal la desembocadura que tiene este río hacia el mar. Eso es algo muy interesante. Si bien la ciudad no tiene una costa en sí, sí que tiene una salida al mar y eso la convierte en una ciudad única en el mundo. Además, este río, como habíamos visto a la entrada del video, no solamente es muy bonito dentro de todo lo que aspecta en el tema estético, sino que también es muy funcional, siendo determinante a nivel económico, puesto que la industria en Bilbao, les decía, fue importante durante los siglos XIX y XX, y la economía, lo hemos aprendido alrededor de todas las ciudades que tenían río, surge del río porque las comunidades se van asentando. Recordemos que Bilbao data del año 1300, una ciudad muy antigua, pero industrialmente hablando fue potente desde el siglo XX al XXI. Esto sí que ocasionó, por el tema empresa e industria, contaminación en el río, pero se han hecho mejoras y sin duda la tecnología ha ayudado mucho a que este río esté al punto 100 el día de hoy. Lo que hace también a esta ciudad, la ciudad de Bilbao, una ciudad muy tecnológica. Y este río es algo que deben conocer y por eso se los mostramos, siendo uno de los más importantes del norte de toda España. Cuando hablamos de Bilbao también estamos hablando de su famoso Museo Guggenheim, es el que tengo detrás mío, con esta estructura tan particular e interesante, construido el año 1997 por el arquitecto Frank Gehry. Y si siguen nuestros videos se acordarán que lo conocimos en Praga, pues él, conocido por su estilo moderno, su estilo abstracto, trata de significar o dar significado a los edificios con aquello que quiere representar. En este caso, Guggenheim de Bilbao es un museo, como lo son las Fundación Solomon Guggenheim alrededor de todo el mundo, que es una fundación sin fines de lucro que muestra arte moderno, alrededor del mundo en diferentes museos construidos por los mejores arquitectos de todo el mundo, y este es un ejemplo de ello, siendo este edificio el inicio de la etapa moderna y pro-turista de la ciudad de Bilbao. Después de la construcción de este edificio, el año 97, pues las personas desearon construir y construir en esta ciudad, y por eso estamos hablando de que toda la zona, esta zona moderna y comercial de la ciudad, ha tenido su significado debido al inicio de esta construcción, que está justo al lado del río Nervión, que lo tenemos justo aquí, bellísimo por cierto. Es una parte sin duda que innovada de la ciudad, sin duda que bastante cuidada, y hemos tenido la dicha de conocerlo siempre bordeando el lugar con el parque y también con este edificio, siendo uno de los más importantes de toda la ciudad de Bilbao y que por supuesto teníamos que conocer.
Justo al lado del Museo Guggenheim, aquí en Bilbao, tenemos una de las obras abstractas, una muestrita de lo que nos podemos encontrar en su interior. Esta temible arañota, ¿qué tal? 9 metros de altura, hecha por el artista Luis Burgos. Y de este tamaño, 9 metros exactamente, de este mismo tamaño, es la araña que está en tu cuarto en este momento, por no limpiar. ¡Cochino! Esta obra de arte se llama Mamán, hecha por Luis Burgos, le decía, pero en honor a su madre, porque su madre era tejedora y pues bueno, las arañas tejen sus telarañas. Fue hecha en 1999 y hasta el día de hoy es uno de los emblemas característicos del Museo Guggenheim y también de la ciudad de Bilbao. Muy linda, es una estructura interesante, no habíamos visto una arañota de ese vuelo, pero también para hacerle el recuerdo de que limpian su cuarto, por ahí algo se le mete a la almohada, entonces así, así chis en la almohadita, así, y una araña de 9 metros te aparece, pero nunca sabes, ¿no? Al final te la puedes siempre y cuando comer. Este monumento artístico se llama Poppy y es nada más y nada menos que un adorable perrito hecho de flores. Miren ustedes, qué lindo, qué bonito y a la vez qué complicado de hacer. Les decía, es uno de los monumentos artísticos más queridos de Bilbao porque muchísimas personas vienen a tomarse fotos con él y además, por cultura general y por comunidad, todos sabemos que las flores simbolizan el amor, simbolizan la unión y también hacen de este perrito un ecosistema, pues como ustedes verán está repleto de flores de todos los tipos y es más que una estructura, porque ciertamente es una estructura metálica el perrito, pero con espuma floral que se pega a toda la estructura, se pueden insertar las flores y se la tienen que regar tal cual fuese una planta, como si estuvieses bañando a tu perro. Tiene un sistema de hidrificación bastante especial para que el agua corra y riegue todas las plantas. Al ser casi como un ecosistema, podemos ver abejas, podemos ver pajaritos, es muy lindo y por eso es uno de los monumentos artísticos más queridos de toda la ciudad de Bilbao, porque parece un monumento vivo. Es uno de esos detalles que hacen que podemos estar viviendo la experiencia Guggenheim del Museo Abstracto de Arte Abstracto desde aquí, desde su exterior, al ver no solamente la araña que teníamos antes, sino también este monumento, Poppy, que fue hecho el año 1992 por el artista Jeff Koons para una exposición en Alemania. Después de la Fundación Solomon Guggenheim la adquiriría este monumento para ser parte de su museo, en este caso en el exterior. Ojalá que llueva porque eso realmente haría crecer al perrito. Es algo muy interesante de ver y por supuesto de los aspectos más lindos de la ciudad de Bilbao. Una de las cosas más bellas de la ciudad de Bilbao son sus hermosos parques. Estamos justo en uno de ellos, diríamos que de los más importantes, el parque de Doña Casilda en el centro de la ciudad. Miren ustedes, qué panorama tan lindo, con una fuente de aguas danzantes, tenemos tanto verde, tenemos también alguna muestra de arquitectura en este mismo parque y es algo muy interesante porque el parque fue inaugurado en 1907 y su nombre, Parque de Doña Casilda, proviene de una benefactora bilbaína bastante importante en la región, Casilda Iturrizar, quien donó parte de sus terrenos, siendo estos en los que a día de hoy se encuentra el parque, a la alcaldía para que la alcaldía los convirtiera en parques públicos. En 1907 se logra esto y ahora es uno de los espacios más visitados de toda la ciudad de Bilbao porque es grande y sobre todo su posición está justo en el centro de la ciudad. Es hermoso y otra vez véanlo, hasta con el espectáculo de las aguas danzantes, lindísimo, lindísimo. Y una muestra de lo que es la naturaleza de Bilbao, llena la ciudad de montaña, llena la ciudad de verde, que por supuesto teníamos que ver en uno de esos parques más importantes, el Parque de Doña Casilda. Estamos en la Plaza del Sagrado Corazón de la ciudad de Bilbao, una plaza muy importante a nivel de transporte, a nivel de tránsito en la ciudad y también por el significado de la explicación que estoy a punto de darles. Miren ustedes, primero el monumento al Sagrado Corazón. Impresionante, no lo hemos visto en varias ciudades, de hecho de las pocas en las que vemos una figura religiosa destacada tal como es Jesucristo, una figura religiosa destacada
que tenga su propia plaza. 10 metros de alto tiene la figura de Jesús y está hecha de bronce. Me preguntarán, pero Gabo, entonces, ¿por qué se coloca esta plaza en la ciudad de Bilbao? Algo que pocas personas saben es que San Ignacio de Loyola, el fundador del movimiento jesuita o la Compañía de Jesús, nació en País Vasco, la comunidad donde se encuentra la provincia de Vizcaya y también la ciudad de Bilbao, en 1491. Tiempo después él estudiaría en Alcalá de Henares, un pueblo al lado de Madrid, y tiempo después oficializaría el tema de los jesuitas y la escuela, la Compañía de Jesús, en la Catedral de Santa María de la Mar en Barcelona. Todo ha estado conectado, ustedes han visto, estamos recorriendo el camino de San Ignacio de Loyola, hemos podido reconocer todo aquello, pero aquí fue su nacimiento, quizás no en esta ciudad, pero sí en esta región, y justamente por ese apoyo esta plaza termina de construirse, se construye el año 1927, justamente por los jesuitas de la región, condecorando que esta región fue una región importante en el tema religioso y tratando de que siga haciéndolo con esta impresionante figura de la Plaza del Sagrado Corazón de la ciudad de Bilbao. Muy cerca del centro histórico, el casco viejo de la ciudad de Bilbao, nos encontramos con dos monumentos muy interesantes de esta ciudad. Primero tenemos la variante ovoide, siendo un monumento artístico creado por el artista vizcaíno Jorge Oteiza. Podríamos decir artista vasco al pretender que esta es una comunidad, la comunidad del País Vasco. Y al lado, después de este monumento artístico, tenemos el ayuntamiento de la ciudad de Bilbao. Hecho el año 1892 con un estilo bastante interesante arquitectónico. Estamos hablando de un estilo ecléctico en realidad, con algo de neoclásico y también barroco. Es muy interesante ver que este tipo de edificios contrasta mucho con el que acabo de mostrarles, un monumento artístico más abstracto, y de la nada tenemos este tipo de edificios que también dan cierto detalle al centro histórico de la ciudad de Bilbao que estamos a punto de conocer. Toda ciudad tiene su plaza principal. Estamos en este momento en la Plaza Barria o la Plaza Nueva de la ciudad de Bilbao. Miren ustedes, lindísima, muy interesante. Empezada a construir el año 1829 y terminada el año 1851. Y vemos cierta inspiración con otras plazas alrededor de Europa y puntualmente con otras plazas alrededor de España, como la Plaza de Madrid, teniendo este tremendo edificio alrededor de este cuadrado que de hecho está vacío, que es lo que más me parecía curioso. Si bien todas las personas están almorzando ahora por la hora del almuerzo, hay muchos negocios, no hay muchas personas que pasan por aquí. Lo que hacemos siempre en todas las plazas, es importante también hacerlo aquí, escuchar qué idioma se habla. En el territorio de Bilbao se habla el vasco o el euskera. Es el idioma oficial de la comunidad del País Vasco y es un idioma muy interesante porque es el único preindoeuropeo que se ha establecido hasta el día de hoy y que se sigue hablando. Es tan antiguo, se ha hablado durante miles y miles de años, que el único registro, o por lo menos el primero, se da el siglo XVI. Imagínense eso, siglo XVI. Lo que se puede escuchar de este idioma es que es como una combinación entre lenguas por lo menos germanas, bastante antiguas, pero es muy único porque la composición se parece al quechua. Estamos hablando de palabras que inician con la oración la segunda palabra. En vez de que tú digas, hola, soy Gabriel, dices, Gabriel, soy yo, o Gabriel, soy hola. Por lo menos, lo más interesante es que las personas lo siguen hablando mucho en este territorio. Vas a la plaza, lo hablan, por lo menos las personas que son de aquí pasan, las personas que visitan saben de su existencia y todos los territorios que por lo menos son espacios públicos importantes tienen diferentes inscripciones donde se registra la Plaza Barria, que en realidad es la Plaza Nueva, ahí está el euskera, la Plaza Barria. Así es como se maneja y se preserva este interesante idioma hasta el día de hoy en el territorio del País Vasco, que como lo habíamos visto en Barcelona, el tema con el catalán, se sigue utilizando bastante aquí hasta el día de hoy. Algo que debe destacarse de la ciudad de Bilbao son sus fascinantes parques. Acabamos de estar en el Parque Ibarra y ahora nos encontramos en el Parque de Doña Casilda, aquí en la ciudad de Bilbao, que es lindísimo. Miren ustedes. ¿Qué tal esa vista de película? Tenemos una hermosa fuente, aquí los árboles, bien dispuesto el parque, muy visitado también, como podrán ver, los asientos, tenemos este pequeño camino de piedra y ahora nos encontramos en el estanque de los patos.
Bueno, patos, no veo, pura paloma, pero de todas maneras, por ahí podría ser el pato de la zona. Uno nunca sabe, el pato de la zona. Este parque es muy interesante dentro de la ciudad de Bilbao porque fue hecho en 1920. Hecho, entre comillas, porque en realidad es un área verde donada por la benefactora bilbaína Casilda Iturrizar. Por eso el nombre Doña Casilda, ya que es... ¡Hay justo un pato! ¡Ahí está el pato! ¿O era una gaviota? Breaking news, acaban de llegar un montón de palomas alrededor mío. ¿Se enojaron o qué pasó? ¿Y era una paloma o una gaviota? Están llegando aquí, están en reunión. Enfoquen, por favor, enfoquen. Se han sentido agredidas o llamadas. Es natural. ¿En serio? Qué extraño. Bueno, vamos a continuar. Les decía que este parque es muy interesante porque en 1920 Casilda Iturrizar dona sus terrenos, siendo todos estos al área pública, es decir, al orden público para que la alcaldía organizase un parque público. Terminó siendo esto en 1920 un lindísimo espacio para pasar el tiempo. Es muy popular, bastante transitado todos los días, pues queda prácticamente que en la zona moderna que les había presentado al inicio con el Parque Ibarra, pero también conecta muy bien la ciudad. Todas las personas vienen aquí a diario, por lo menos lo pasan o por lo menos vienen a visitarlo. Un punto muy importante dentro de la ciudad de Bilbao y muy lindo también disfrutando de esta maravillosa naturaleza. Muy cerca de la Plaza Nueva de la ciudad de Bilbao se encuentra la Plaza de Miguel Unamuno. Aquí estamos, una plaza muy bonita, bastante pequeñita a diferencia de la Plaza Barria o la Plaza Nueva de la ciudad de Bilbao, llena de localcitos, de negocios, de personas, hasta diría más transitado porque es más como de paso que la Plaza Nueva. Y tenemos aquí el monumento hacia Miguel de Unamuno. Si no lo conocen, deberán saber que es un importante escritor y filósofo, bueno, era del siglo XX y nació aquí, en la ciudad de Bilbao, por lo menos en el País Vasco, que tan conocido se ha hecho gracias a este tipo de autores como Miguel de Unamuno, que ha defendido sus ideas y sus ideales en épocas tan difíciles como por ejemplo la Guerra Civil Española. Es interesante ya que este espacio y su estatua se terminó de construir el año 1982 y hoy en día es un centro neurálgico de la comunidad bilbaína donde las personas pueden almorzar, comer, pasear o bueno, pasar un momento bastante agradable dentro de la ciudad en el casco viejo de Bilbao. Detrás mío tengo la Catedral de Santiago Apóstol el Mayor en la ciudad de Bilbao, justo en el centro, en el corazón del casco viejo de la ciudad de Bilbao. Aquí la tienen ustedes, hermosísima. Empezó su construcción el siglo XIV y se terminó el siglo XV. Podemos ver, hablando del estilo arquitectónico, que tiene su influencia en el gótico, pero pretende ser más un neogótico. Vemos las puntas, vemos ese rosedal también de vidrio, vemos los vitrales, vemos las columnas. Es muy bonita y parece ser enteramente de piedra, solo que se nota el neogótico por justamente la claridad de la piedra. Cuando veíamos otras iglesias, y me estoy acordando en este momento, se acordarán de nuestro video en Ámsterdam con la Oude Kerk o la Catedral Vieja, porque la ubicación de esta catedral es interesante al estar justo en el centro del casco viejo, colindante a muchas casas típicas de la zona. Entonces es una catedral que simula ser exactamente el centro de toda la ciudad, donde todo alrededor va creciendo. Vamos a ver si tenemos la dicha de conocerla en su interior, porque es interesante ya que esta tiene su nombre, Catedral de Santiago el Mayor el Apóstol, por el apóstol Santiago el Mayor, ya que cerca, dentro de la zona geográfica de Bilbao, tenemos el Camino de Santiago. Vamos a ver si conocemos esta hermosa iglesia desde el interior. Nos encontramos en el interior de la Catedral de Santiago de la ciudad de Bilbao. Hermosa, con tremendos vitrales, además con esa característica piedra que vemos en sus arcos, también vemos en sus pilares. Lo más interesante de todo, cómo Jesucristo corona y de madera la nave central de la misma iglesia, y en la parte posterior, donde en realidad se encuentra el órgano de la misma, tenemos el rosedal que se ve desde fuera, el rosedal de vidrio. Impresionante, una auténtica iglesia gótica, neogótica también en el interior,
que gracias a Dios tenemos la dicha de conocer, de ver, porque es bastante austera, como las veíamos en Bruselas, como las veíamos en Bélgica, sin embargo, bastante alta. Una característica interesante de encontrarnos aquí en la ciudad de Bilbao, y gracias a Dios tenemos la dicha de conocer esta hermosa catedral, incluyendo su sacristía y su claustro, que por supuesto hacen parte de un conjunto bastante interesante de la Catedral de Santiago, el mayor apóstol de la ciudad de Bilbao. Ahora vamos a probar la gastronomía típica de la ciudad de Bilbao, y creo que es la primera vez que lo vamos a hacer parados. Estoy parado en este momento en un bar muy popular en el centro, de hecho en la plaza principal de la ciudad de Bilbao, que se llama Víctor Montes, y vamos a probar este tradicional pincho con TX. En euskera es pincho o mondadientes, y es la gastronomía típica del País Vasco. Básicamente son elementos de la cocina, siendo aquello que tú desees, atravesados por un pincho, como pueden ver. Y a diferencia de las tapas, estos son los que tienen los palillos, los pinchos, y el chiste es que tú puedas ir comiendo. Es algo muy típico aquí en Bilbao, que vayas de bar en bar, porque en la gran mayoría de ocasiones solo se los sirven en bares, que vayas de bar en bar viendo y probando los pinchos, porque cada uno los prepara distintos. Vamos a probar un tradicional pincho, pero de champiñón. A ver qué tal. Muy bueno. Tenía como una salsita. Creo que es un queso o algo así. Muy bueno. Normalmente te pides varios. Entonces ya agarras el otro. Este que tiene su salsa. Lo embadurnas. ¡Ay, la cebolla! Y de ahí para probar. Incluso te ponen estos barriles afuera del bar para que ustedes un poco dejen la mesa y los pruebes. Este tenía un tomate cherry con una salsa muy buena. Muy interesante, ¿no? ¿Qué les parecen los pinchos? Saben muy bien. El sabor es bastante básico, porque son simplemente, en este caso es ensalada atravesada por un pincho, en este caso son champiñones. Pero en la variedad está el gusto en este plato interesante, porque tienes que ir probando más y más y más. Hay gente que se pide 5 o 10 pinchos porque trabajan con sabores muy distintos, y eso es lo lindo y a la par lo rico de esta gastronomía llamada pinchos aquí en la ciudad de Bilbao. Teníamos que probar, así que ahora me voy a ir de bar en bar, seguramente hasta llega, no sé, a la plaza de 25 de mayo, a George Wright, se pongan pilas, riquísimo, están muy buenos. Ahora estamos en la Plaza Moyúa de la ciudad de Bilbao, uno de los nuevos centros o el nuevo centro de esta ciudad. Aquí inicia la parte moderna. Esta plaza, como ustedes podrán ver, muy linda, llena de flores, llena de árboles, bien cuidada, que es lo que se ve, y bastante popular. Diseñada en 1940 por el arquitecto Luis Vallejo, con honor o dando el nombre a un alcalde antiguo de a inicios del siglo XX, Federico Moyúa, que era bastante destacado. Lo interesante de esta plaza es que podemos ver cuál fue el estilo arquitectónico y urbanístico a inicios del siglo XX, estamos hablando del año 1940, porque este lugar dio inicio a toda la expansión de la ciudad de Bilbao, con este edificio en particular, que lo están viendo en este momento, el Palacio Chavarri. Este edificio fue creado, hecho entre los años 1889 a 1901 por el importante empresario industrial Víctor Chavarri. Él decidió traer todos sus terrenos aquí, en realidad este terreno grande que es el palacio, y comenzar esta construcción que estamos viendo en este momento. Destaco que abajo, miren en la parte de abajo, tenemos 3 banderas. Una bandera representando la Unión Europea de derecha a izquierda, después al medio tenemos la de España, y a la izquierda tenemos la bandera característica de esta región, el País Vasco, es la icurriña, que vemos que ahí flameante combina los colores rojo, blanco y verde, siendo los colores característicos de esta región. Tras haber construido este edificio Víctor Chavarri,
Todos los demás, de hecho dueños de empresas o incluso gente importante de la época, decidieron empezar con sus construcciones, empezar a expandir esta ciudad hasta lo que conocemos el día de hoy, siendo el inicio, el corazón de toda la parte moderna que les estuvimos mostrando al inicio del video. Sin duda una zona que debíamos visitar y debíamos conocer, partiendo desde aquí, la Plaza Moyúa, y conociendo también el importante Palacio Chavarri. Nos encontramos en la primera iglesia de la ciudad de Bilbao. Estamos hablando de la iglesia de San Antón, que aparece de hecho en el escudo de Bilbao, construida oficialmente en el siglo XV, los años 1468 hasta el año 1510. Se dice que es anterior a la verdadera fundación de la villa de Bilbao, que es el año 1300, debido a que antes era una pequeña capilla y dentro, en el interior de esta iglesia, se guardan algunos restos, siendo las bases o los cimientos iniciales de esta hermosa iglesia. Lo más interesante que vemos en el interior es su parecido con la Catedral de Santiago Apóstol, porque vemos que es prácticamente igual en cuanto a diseño, en cuanto a decoración, siendo la piedra, tenemos el órgano. Lo interesante también, la nave central, la principal de la iglesia, donde tenemos algunos cuadros, y coronando toda esa cara tenemos a Jesucristo arriba de todo. Es bellísima, bellísima esta iglesia, también con algunas capillas, y por supuesto nos denota la virtud, también la característica, la personalidad del País Vasco y sin duda de la villa de Bilbao, siendo una de las iglesias más históricas y más importantes de este territorio que gracias a Dios tuvimos la dicha de conocer el día de hoy. Con ese sonido es que se representa la hermosa iglesia de Nuestra Señora de Begoña, justo en la montaña, en la cima de una de las montañas de la ciudad de Bilbao. Miren ustedes, creado este impresionante y monumental edificio del siglo XVI, empezó a construirse en dicho siglo y estamos hablando de un estilo arquitectónico gótico tardío, gótico renacentista. Probablemente se pregunten, Nuestra Señora de Begoña, y ese nombre Begoña, pues algo dice, y la historia es muy interesante, que Begoña es la matrona de la ciudad de Bilbao, porque hay una historia, un cuento, que aquí en esta zona, y específicamente donde está la basílica en este momento, la iglesia en este momento, se apareció la imagen de la Virgen Begoña, y justo en su honor se construye una iglesia, la presente en este mismo lugar. Pueden ver el interior, es bastante interesante cómo la iglesia va en subida, porque estamos en una montaña, estamos en plena montaña, en plena cima, y tú puedes ver cómo justo la nave central está yendo en subida. Tenemos paredes de piedra, que es lo más lindo, impresionante, parece en el interior una iglesia bastante medieval. Tenemos también pinturas, tenemos un bello órgano, y en la nave central corona este impresionante retablo, también con la figura de Nuestra Señora de Begoña o la Virgen de Begoña, ahí justo en medio. Es una iglesia muy interesante, también los techos con los característicos nervios que tienen las estructuras partiendo desde las columnas, una iglesia muy interesante que gracias a Dios hemos tenido la dicha de conocer, siendo otra, habíamos hablado y habíamos mostrado las tres más importantes, siendo la otra más importante de la ciudad de Bilbao. Este sombrero no lo van a encontrar en otra región más en el mundo que aquí, en el País Vasco. Estamos hablando de una chapelá, que es un sombrero así, circular, que se coloca en la cabeza. Culturalmente hablando, es muy importante para los vascos, pues representa tu identidad vasca de este territorio y sirve mucho para el clima que tenemos por esta zona. Estamos hablando de lluvia, sol, es un clima bastante frío también, pero templado a la vez, caliente algunos días, un clima medio complicado, medio especial, pero muy lindo si sabes las estaciones muy bien. Nos compramos esta chapelá, me la compré de una tienda llamada Gorostiaga, es una tienda muy popular, muy conocida de sombreros, chapelá aquí en el centro de la ciudad de Bilbao, y me explicaron que hasta es una forma y un arte colocarse estos sombreros bien, pero no es que te los colocas así tal cual. Voy a intentar hacerlo. Este sombrero primero se coloca para adelante, así, y después tengo que jalar con la parte de atrás hasta mi nuca. Y una vez está aquí, tengo que la parte de adelante jalarla hacia adelante, hacia mi frente.
y así sería correctamente utilizada la chapelá. Según la región en la que estés, eso me explicaban, puede cambiar el uso o la forma con la cual te coloques. Por ejemplo, algunas personas dentro del centro las colocan así, hacia la derecha, pero más a la región del norte, así, Portugalete, quién sabe. O sea, lo cambias según cómo te guste y de qué región seas. Ahora que estamos en Bilbao, así. Y es muy interesante porque tú ves a las personas características vascas ahí por la calle. Por ejemplo, me están viendo en este momento. ¿Qué tal? A ver, pasarela. Bueno, no sé si será la danza cultural vasca, pero lo intenté. Por lo menos creo haber colocado bien la chapelá en mi cabeza, pero tenía que mostrárselas, porque es algo muy curioso, no lo habíamos visto en ninguna otra parte en el mundo y las personas se identifican mucho con los turistas en gran medida que se colocan y se compran este sombrero, porque mi hermano, el que está grabando en este momento, se lo compró, se lo estaba colocando y vino una persona seguramente del territorio y dijo, te ayudo a colocártela porque no está bien. Y agarró aquí, no sé cómo le acomodó y bueno, ya parece hasta vasco. Interesante. Siempre tienen en mente eso, que uno se sienta parte de su cultura. Y justo aquí es el momento ideal para dar la despedida de este hermoso video. Ha sido mi intención presentarles esta increíble ciudad Bilbao desde un punto histórico, gastronómico y cultural, porque este tipo de cositas no se encuentran en ninguna parte más en el mundo, en ninguna otra región. Espero que les haya gustado porque esto fue Bilbao en un solo video y será hasta la próxima ciudad. Eskerrik asko, bendicia a la burrera, el Oscar. Eskerrik asko, bedinkazioak. Agur!